quizá lo que más nos atrae de la oscuridad misma es que nos sentimos indefensos en ella, ya que no podemos ver ni saber si hay algo que está acechando a nuestras espaldas. Sin embargo, hay personas que decidieron ponerle fin a esta terrorífica experiencia, inventando la bombilla eléctrica e iluminando nuestro andar, lo cual agradecemos encarecidamente. Así como también se inventaron las prendas de vestir para evitar el frío. Pero esta historia que te voy a contar es algo inverosímil, puesto que la acción que se tomó para evitar la muerte de unos niños, no sé si tenga algo que ver con la inventiva de las personas o la superstición, ya que se quitó un reloj que él mismo quitaba al mismo tiempo la vida de los pequeños. Esta historia ocurrió en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que si bien es una urbe al día de hoy completamente distinta a cuando ocurrieron estos hechos, el día de hoy todavía nos sigue despertando curiosidad, interés, miedo y morbo. Se trata de el reloj de la muerte del Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas fue nombrado en sus inicios Casa de la Misericordia por el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas, quien llegó de España a la capital de la entonces Nueva Galicia, por allá del año de 1796, con fin de ocupar el lugar que dejó Fray Antonio Alcalde y Barriga tras su fallecimiento. Si bien el proyecto original del obispo fue crear una casa de expósitos, el rey Carlos IV ordenó, a través de una cédula, la amplificación de la finalidad del organismo y que se admitieran ancianos de ambos sexos, lisiados, enfermos habituales, huérfanos y caminantes pobres, así como diera educación y corrección a menores. El edificio fue diseñado por arquitectos de la época. Manuel Tolsá, originario de Valencia, fue el encargado de hacer realidad este hermoso lugar. El Hospicio Cabañas, o como es conocido hoy el Instituto Cultural Cabañas, es uno de los edificios más representativos de la ciudad de Guadalajara. Se considera una de las muestras más importantes de la arquitectura neoclásica de México. Esta es una de las leyendas más populares de Guadalajara, que en su momento fue una historia de terror para los habitantes de aquella época, a mediados del siglo XX, cuando la ciudad se encontraba en pleno crecimiento urbano. Cuenta la historia de que este fue uno de los primeros relojes instalados en la ciudad de Guadalajara, que se mantenía a vista de todos en la fachada del Hospicio Cabañas. En su lugar, fue un atractivo del lugar. Sin embargo, comenzó a suceder un fenómeno inesperado, y es que cuando se detenía y no volvía a funcionar hasta que el operador lo subía a reparar la maquinaria. Se cuenta que las monjas se dieron cuenta que cada vez que este reloj se detenía, un niño del hospicio moría, por lo que dedujeron que el hecho de que se detuviera el reloj significaba el anuncio de la muerte. Así que decidieron quitarlo en el año de 1952. Sin embargo, su fama ya estaba echada. Quedó como el reloj de la muerte. Para el momento en el cual decidieron quitar el reloj de la fachada, por desgracia, se tenían contabilizadas más de 30 muertes de infantes, los cuales se suponía tenían un excelente estado de salud. Sin embargo, estas condiciones tan extrañas en las que perecían hacían suponer que algo maligno estaba apoderado de ese reloj, ya que no solo los infantes perecían cuando éste se detenía, sino también alguno que otro sacerdote o personal de intendencia que se encontraba trabajando dentro de este lugar. Este reloj fue retirado a mediados de la década de 1950. Es por eso que al principio te estaba comentando
de que no sabía si fue por superstición o realmente estaban cansados de que este reloj estuviese provocando muchos problemas en sus mecanismos, dado que era muy seguido que tenían que hablar al técnico para que fuese a repararlo. Y por otro lado, tenían que hacer las exequias para un pequeño niño, un sacerdote, una monja o, como ya te mencioné anteriormente, hasta el personal que se dedicaba a la intendencia. El paradero de este reloj es desconocido. Sin embargo, se dice que las mismas autoridades lo destruyeron y lo dejaron enterrado en un lugar donde no volviera a hacer daño. Y es así como este es uno de esos casos en donde no se sabe si la superstición o las coincidencias fueron el detonante de este actuar por parte de las autoridades. ¿Quién sabe? A lo mejor ese reloj está enterrado muy cerca de tu casa si es que tu vivienda es posterior al año de la década de 1970. Este reloj, sin embargo, ha cautivado la imaginación de muchas personas, pues se dice que inclusive el mismo Guillermo del Toro se inspiró en esta leyenda para tomar su ópera prima llamada Cronos, que en latín significa tiempo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees realmente que el reloj y las muertes estaban solamente ligadas por coincidencia o realmente había algo malévolo en las entrañas mecánicas de este artefacto? Te pido por favor que dejes tu comentario en la cajita de los mismos. Agradezco a Emir, quien me contó esta historia. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana.